Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Y este año, esta es la primera charla, empezamos con un nuevo ciclo, un nuevo año. Este es el cuarto año consecutivo de nuestros webinars. Estamos súper contentos, ya estábamos con ansias de empezar y siempre uno quiere en la primera charla traer a la estrella. Esto es lo que siempre se hace y tenemos acá la doctora Miriam Rosenet, que es una estrella de primera, que nos encanta su charla. Ella es médica clínica, geriatra, infectóloga. No sé si Miri, hay algo más dando vuelta por ahí que sepas y que yo no me enteré. Pero bueno, es espectacular cómo da las charlas ella. En este ciclo vamos a hablar de un tema súper importante que tiene que ver con la neuralgia posherpética, el tema de las vacunaciones, las vacunas nuevas que se vienen para tratar de disminuir este gran problema que nosotros tenemos, principalmente con los adultos mayores. Así que hagan las preguntas por el chat, que las vamos a ir contestando. Va a salir en el Zócalo también un email para que ustedes manden y así para poder luego poder recibir el certificado. Así que, bueno, Miri, mil gracias por estar nuevamente con nosotros y por abrir no solo el ciclo, sino el año de los webinars. Bueno, hola, qué presentación impresionante. Bueno, espero poder llenar semejantes zapatos. Vamos a hablar hoy de un tema que realmente a mí me apasiona, que es herpes zóster. Vamos a dar, junto con mi coequiper Sandra Aronson, es así, es una estrella, vamos a dar tres charlas, tres webinars que son herpes zóster, neuralgia posherpética, para introducir el tema de la nueva vacuna que se viene a fin de marzo, abril más o menos, y que estamos esperando ansiosamente. Vamos entonces a contar un poquitito el virus. Todos lo conocen, es un virus ADN de doble cadena, el virus varicela zoster, pertenece a la familia Herpesviridae. En la primoinfección, este virus da la varicela, que tiene una viremia muy cortita y que siembra o sea, se ve en piel y siembra ganglios sensoriales, en dos lugares fundamentalmente, los ganglios de la raíz dorsal y aparentemente, y esto es un poco más nuevo, en también aparato digestivo, que ahora está con todo el tema de la importancia del aparato digestivo en un montón de cuestiones. Este virus se queda ahí durante años, quién sabe, a veces por una causa conocida, a veces no por una causa conocida, de pronto vuelve a brotar. La segunda aparición de este virus nuevamente en piel es el zóster. Antes de salir, este virus necrosa las neuronas de ese ganglio y tiene, que es una particularidad muy especial de este virus. Y la segunda cosa particular de este virus es que también puede replicarse en la pared vascular. Entonces acá vemos primera entrada del virus, que de verdad entra por aparato respiratorio, pero su gran expresión es en piel, se guarda en la raíz dorsal y en el aparato digestivo, y después de un tiempo vuelve a salir y vuelve a expresarse en la piel. Y lo que dijimos, este es el único virus humano conocido hasta ahora, el único reservorio de este virus es el ser humano, de hecho, pero es el único virus que puede replicarse en la pared vascular, con lo cual puede dar como complicación cualquier cuestión que tenga que ver con eventos vasculares, ya sea a nivel central, TIA, ACV, eventos en distintos, un infarto agudo de miocardio, y a veces en personas que no tienen ningún antecedente. Entonces esto también es importante pensarlo, porque
hay que tratar de tratarlo para evitar sus complicaciones. ¿Cuál es la historia natural de este virus? Tenemos varicela de niños, el 70% de las varicelas son clínicas, el 30% no, nadie se entera que la tiene. Pero más o menos a los 49, 50 años, el 99% de la población tiene anticuerpos para varicela y tiene inmunidad celular, que es la más importante en cuanto a la protección. Sin embargo, esta cae con los años. Pero como hay reexposiciones constantes, mi sobrino, mi hijo, el vecinito tienen varicela, yo voy picando mi inmunidad hasta que llega un momento en que la inmunidad cae y por lo tanto aparece la ventana de oportunidad para que este virus salga de la raíz dorsal y vuelva a dar enfermedad. Así aparece el herpes zóster. Salvo que yo en este momento vacune. Entonces, si vacuno, es como que reexpongo de nuevo la inmunidad conocida a un reentrenamiento y esto hace que esta inmunidad quede durante un tiempo bastante largo y me proteja bien contra la reaparición del virus. Perfecto. Vos lo que estás diciendo, de alguna manera, es que uno tiene contacto en general cuando somos chicos, queda dentro nuestro, y ahí puede ir saliendo por diferentes cuestiones. Siempre la pregunta del millón es cuáles son las diferentes cuestiones que hacen que el virus de nuevamente se manifieste como un zóster. Entonces, un zóster en piel me refiero. Entonces, siempre está esas cuestiones que uno tiene en mente, primero que cuáles son las cuestiones y eventualmente si te aparece una vez, que eso no quiere decir que no te vuelva a pasar otra vez en algún momento. Ahora vamos a charlar de eso, pero lo importante que hay que tener en cuenta es que estas reexposiciones, como si revacunaran contra el zóster y hacen picar la inmunidad tanto humoral como celular, pero la respuesta celular es la más importante. Y ahora vamos a ver eso. Y tenemos que tener en cuenta algo que no sabemos qué significa aún. A partir del año 2015, en una dosis, y a partir del año 2022, en 2 dosis, la vacuna de varicela entró en calendario a los 15 meses y al ingreso escolar respectivamente. Entonces, estas reexposiciones constantes que nos rebusterizaban, que nos revacunaban, ¿qué pasa con eso? No lo sabemos todavía. Probablemente esto haga que a menor exposición, con el tiempo haya más aparición de zóster o más precoz. Esto que vos decías, ¿cuáles son los factores de riesgo y la epidemiología? El principal factor de riesgo, o sea, hay 2 puntos. Uno, dijimos que la inmunidad celular era fundamental para la protección. Entonces, todo aquel que tiene afectada su inmunidad celular, por ejemplo, inmunocomprometidos por VIH, personas que están en tratamientos de quimioterapia, personas que están en tratamiento con biológicos por distintas causas, bloqueantes de TNF, personas embarazadas. Es muy importante la depresión de la inmunidad celular en las embarazadas, sobre todo al ir finalizando el embarazo. Todas estas personas tienen posibilidad de reaparición del virus herpes, tanto como herpes zóster, como también de reaparecer varias veces, o sea, la reinfección o la reaparición del zóster. ¿Cuánto? 20 a 100 veces más incidencia. Sin embargo, si nosotros tomamos groseramente cantidad de inmunocomprometidos versus cantidad de personas mayores de 60, hay mucho más población mayor de 60. Entonces, se ve más en adultos mayores de 60 que en inmunocomprometidos, pero no, o sea, en cantidad de número, porque son más. En distintos trabajos, entre el 1 y el 8% pueden tener más de un episodio. Si una persona de 60 años
de 80 años, perdón, no ha tenido zóster, tiene un 50% de posibilidades de tenerlo. En general, en la vida entera, un inmunocompetente, 1 cada 3 personas pueden o van a tener herpes zóster. Esta enfermedad no es de denuncia obligatoria, pero se sabe que en Estados Unidos, que hay una, digamos, más o menos la casuística, es de 1 millón de casos por año. Nosotros vamos a ver lo que hay en Argentina en 2 trabajos. ¿Qué puede pasar también en el inmunocomprometido o en el adulto mayor en relación a un adulto joven que también puede tenerlo? Pero, ¿qué va a pasar en el que lo tiene más grande o más comprometido inmunológicamente? Más lesiones, más tiempo de esas lesiones, más severo, más complicaciones, más prolongado el episodio. Las mujeres más que los varones, las personas con enfermedades autoinmunes más, y también aquellas que están en tratamiento con determinados tratamientos, diríamos, más riesgo. Hay un trabajo hecho en varones que tienen sexo con varones, comparando HIV positivos versus HIV negativos, y se vio que los HIV positivos, aún los que estaban en tratamiento y bien, tienen más riesgo, 50 sobre 1000 casos por año, versus los varones que tienen sexo con varones y que no son HIV positivos, 3,30 por 1000 personas año. O sea, evidentemente la inmunidad celular juega un factor importantísimo en esto. ¿Dónde se localiza? Y en donde hay más. Entonces, lo más frecuente es que lo veamos a nivel torácico, pero también puede aparecer en cabeza y cuello, también puede aparecer a nivel lumbar y perineal. En cabeza y cuello es especialmente problemático por el riesgo de complicaciones y mi amigo Roberto Rey me enseñó que siempre hay que recordar lo que es el herpes en el facial, que puede dar una parálisis facial boba, digamos, que uno piensa que es una parálisis a frigore, pero tiene que mirar siempre el conducto auditivo para descartar que esto no sea una afectación de la rama, de una rama del facial con compromiso óptico, y ver vesículas en el pabellón auricular y en el oído externo, porque ahí estamos hablando de un síndrome de Ramsay-Hunt, en donde el tratamiento obviamente es bien diferente a una parálisis a frigore. La incidencia en todos los trabajos, esta es una recopilación de Bárbara Ión, en donde en todos los trabajos se ve que a los 50 y sobre todo a los 60 y más, la incidencia de herpes zóster aumenta enormemente. ¿Qué tenemos en nuestro país? 3 trabajos vamos a comentar. Uno es este trabajo de Claudia Bujasic, 2008, 5 años de seguimiento de personas que habían consultado en los centros Estambulián, consultas infectológicas. El 0,5% de estas correspondieron a herpes zóster. De estos pacientes, 302 casos, 218 pacientes, o sea, el 84% no tenían comorbilidades. De los que tenían tumores sólidos, embarazo, VIH y otras inmunodeficiencias. ¿Qué vimos nosotros? Estos eran pacientes de cualquier edad que consultaban, con una mediana de edad de 57 años. Nosotros en el hospital, junto con la doctora Sandra Aronson, con la doctora Adriana Romani, con la doctora María del Carmen Ramillo, hicimos este trabajo, hicimos 2 trabajos, uno de seguimiento durante 1 año y otro de seguimiento durante 5 años de todos los pacientes con zóster atendidos
en el hospital, esto puede ser un número subvaluado porque solamente vimos a los que consultaron, obviamente. Así, el primer año vimos 340 pacientes de más de 60 años atendidos entre el 13 y el 14, con una edad promedio de 74 años. El 3%, igual como está escrito en la literatura, requirieron internación, pero lo interesante es que el 90 y pico por ciento de estos pacientes, lo único que tenían eran edad avanzada. Los que tenían comorbilidades, diabetes, enfermedad oncológica y tratamientos inmunosupresores. Esto es súper importante porque siempre uno piensa, bueno, te aparece el paciente y uno dice, bueno, yo lo estudio o no lo estudio o hasta dónde lo estudio buscando eventualmente alguna causa predisponente. Siempre uno como clínico en el consultorio piensa en eso. Lo tengo enfrente hasta dónde avanzo con los estudios. Y creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Si es una persona que tiene su primer episodio de herpes zóster, no hay que buscar nada, claramente. Si es una persona que tuvo un episodio de herpes zóster y viene de nuevo con otro episodio, y sobre todo si en el tiempo el intervalo es corto, ahí sí, corto digo par de años, ¿no? Ahí sí la posibilidad de que tenga algún inmunocompromiso que yo tengo que evaluar justifica mi evaluación. Acá vemos los números solamente para ver que en personas más jóvenes, 60-64, 3,5 cada 1000 la incidencia versus 85 años y más, 6,6 cada 1000. Y acá vemos también otra cosa que está escrita en la literatura, que es que esto va aumentando con los años. Y nosotros vimos desde el 2013 al 2017 cómo había cada vez más casos. ¿Por qué? No hay explicación clara de cuál es la causa. También en cuanto a sexo femenino, nosotros tuvimos más casos en sexo femenino. Sin embargo, esto describe claramente nuestra población en el hospital, que es 2/3 mujeres, 1/3 varones. Acá vemos entonces el dolor agudo. La semana que viene Sandra va a hablar de lo que es el dolor institucionalizado, la neuralgia posherpética, pero en ambos vemos que a mayor edad, mayor presencia de dolor agudo, amén, de la cronificación del dolor como herpes zóster. Las comorbilidades que dijimos, más diabéticos, oncológicos y pacientes con depresión. Esto quiero remarcarlo, depresión y EPOC, porque son pacientes que tienen recomendación de vacunación justamente por esto, porque se ve más en estos pacientes el herpes zóster. Bueno, y eso probablemente esté vinculado también con el tema de la inmunidad, ¿eh? Así que eso hay varios trabajos que van en esa línea, así que Tal cual, y además, cuando uno dice, viste, cuando te agarra un estrés, o que estás nervioso, o que está algo claro, pasa como que, bueno, obviamente eso tiene un impacto desde ya. sí, psicoinmunobiología. Además hay algo que es que con el herpes uno no solamente está con la vacuna de herpes, no me quiero adelantar, pero uno no está previniendo tanto el episodio de herpes zóster, que bueno, molesta, qué sé yo, sino las complicaciones. Y la neuralgia posherpética es una complicación que te modifica la vida diaria. Esto tiene una carga personal y para el equipo de salud muy importante, y justamente por eso también la vacunación se va a recomendar en estos pacientes. Pero eso ya lo vamos a ver en otro webinar. Entonces, dijimos, nosotros vimos en el seguimiento de los 5 años, vimos 1.600 pacientes, un poco más de 1.600 pacientes, de los cuales la media fue de 78 años. Acá, cuando lo llevamos al tiempo, la mitad no tenían comorbilidades, 54%, y las comorbilidades replicaban las comorbilidades de los pacientes de esta edad: diabetes, enfermedades oncológicas, cardiopatía, EPOC, depresión. Clínica.
dijimos que esta es una enfermedad, es una neuropatía que se expresa en la piel. Entonces, ¿qué pasa en la piel? Hay un rash unilateral, en general 1 o máximo 2 dermatomas. Las vesículas van apareciendo luego del dolor. El dolor puede preceder a la aparición de las vesículas 4 o 5 días y hasta hay reportes de un mes de dolor y después aparecen las vesículas. En general, las vesículas dejan de aparecer en 48, 72 horas, nunca más de una semana. Si a la semana siguen apareciendo nuevas lesiones y siguen, pensar que ahí sí hay alguna causa de inmunocompromiso. Todo el cuadro en 2 semanas resuelve. El dolor sí puede durar un poco más, cerca de un mes, y esto es normal. Pero si hay más vesículas, siguen apareciendo, o si el dolor después de un mes sigue molestando, ahí tenemos que prender alertas. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? El herpes simple zosterizado, ¿qué quiere decir eso? Es un herpes simple, tiene toda la cara de zóster, pero si yo busco, es un herpes simple. ¿Cuándo pienso en esto? En un paciente que tiene uno, tiene otro, y al mes tiene otro, y a los 3 meses tiene otro, y a los 5 meses tiene otro. Ahí hay que hacer un raspado de lesiones para ver qué tengo, porque probablemente sea un herpes simple, y yo lo tengo que pensar desde ese lado, darle menos bolilla, preocuparme menos por inmunocompromiso, o sea, preocuparme nada por inmunocompromiso, y explicarle al paciente que esto es algo benigno y que no tiene demasiada importancia. Y la otra es el zóster sin herpete, que es la aparición, o sea, pasa todo, pero en la piel no se ve nada. Muy difícil el diagnóstico, muy difícil el diagnóstico, y hay que ir a buscarlo cuando hay, por ejemplo, si hay una lesión, si hay una aparición con compromiso de órganos, hay que ir a buscarlo y hacer una PCR, por ejemplo, en líquido cefalorraquídeo, si lo que tiene es una aparición en este sistema nervioso. Pero el diagnóstico es realmente complicado. Dermatitis de contacto, también muchas veces cuando sobre todo hay una cosa más localizada. El dolor agudo, lo que dijimos, puede preceder las vesículas. 40% de los pacientes tienen dolor antes, 40% en nuestra casuística, ¿no? Dolor antes de la aparición de las vesículas. Y estos pacientes, el dolor es realmente muy molesto, es un dolor que quema, es un dolor feo. Entonces los pacientes van de guardia en guardia y buscando, y si es un infarto, y si es una lumbalgia por traumatología, digamos, van dando vueltas y hasta que se expresan las vesículas. Acá vemos que tanto el dolor agudo como el dolor cronificado aparecen más a mayor edad. El diagnóstico, como dijimos, es clínico, pero existe la posibilidad de hacer una PCR de las vesículas, destechando la vesícula, buscando la PCR. Y también cuando hay visceropatía, por ejemplo, pulmonar, etcétera, buscando en el órgano específico, un BAL, un líquido cefalorraquídeo. Las complicaciones, dijimos, todo lo que sea neurológico, el síndrome de Ramsay-Hunt, del cual ya hablamos, mielitis transversa, recuerden la replicación a nivel vascular, por lo tanto, stroke, infarto agudo de miocardio, el TIA, todo lo que sea complicaciones oftalmológicas, todo lo que se les ocurra puede pasar. Y la neuralgia posherpética, que es la más frecuente y la más temida por lo largo e inhabilitante. Para terminar, el tratamiento. Recuerden que el tratamiento va
que se hace con aciclovir 800 5 veces por día, o valaciclovir 1 gramo 3 veces por día, 5 a 10 días, en inmunocompetentes, vía oral 5 días es suficiente, en inmunocomprometidos es importante el tratamiento endovenoso. ¿Para qué? El tratamiento es al virus, o sea, yo voy a la replicación viral. Si a mí me llega el paciente con costras, ya no tiene sentido que yo haga tratamiento. Porque ¿qué busco con el tratamiento? Apurar la resolución de las lesiones, disminuir la posibilidad de que aparezcan nuevas lesiones, la cantidad de tiempo que el virus se está replicando y el dolor agudo, que es por la inflamación del nervio mientras el virus se replica. No hay utilidad para la prevención de herpes zóster del tratamiento agudo. ¿Cuándo sí o sí voy a hacer tratamiento? Cuando esté afectado cabeza y cuello, cuando el dolor sea muy importante, cuando las lesiones sean hemorrágicas o estén necróticas, cuando se afecten varios dermatomas o mucosas, cuando haya lesiones satélites o aberrantes, o sea, hay un dermatoma, pero está sembrado alrededor. Entonces ahí voy a ser también más laxa con el tiempo de tratamiento en cuanto a cuándo aparecieron las lesiones versus cuándo me llega el paciente a mí, que en general se recomienda no más de 48 o 72 horas. Y el niño y su adolescente, sí, ¿Qué hay de los corticoides también? ahí viene. El corticoide tiene sentido en cabeza y cuello cuando hay mucha inflamación, sobre todo el oftalmológico, el Ramsay Hunt, ahí tiene sentido. Cuando hay lesiones mucosas con mucha inflamación, pero el corticoide no previene, o sea, el corticoide como tratamiento agudo, como lo usamos en otras cosas, pero no previene la neuralgia posherpética. Ese es el punto. O sea, si yo lo que quiero es un paciente que tiene un dolor moderado, y acá están los tratamientos para el dolor moderado, para el dolor, perdón, tiene un dolor moderado y yo no necesito, entre comillas, el corticoide para esto, darle el corticoide no previene la aparición de la neuralgia posherpética, y esto sí hay que tenerlo claro. Los parches de lidocaína, estos parches de lidocaína y de capsaicina no hay en nuestro país. Estos son tratamientos tópicos para el dolor agudo y tratamientos sistémicos que se basan en analgésicos comunes, en antidepresivos como la amitriptilina, o tratamientos con anticonvulsivantes cuando el dolor ya es como que tiene varios días o continúa durante varios días. Y los corticoides, lo que hablamos. Entonces, para terminar, la inmunidad más importante que nos protege de la reaparición del virus varicela zoster como zóster es la inmunidad celular. Esta inmunidad celular está especialmente afectada en dos personajes, el adulto mayor y el inmunocomprometido, ya sea por enfermedad o por tratamiento. La reexposición al virus genera vacunación, o sea, boosters naturales, en donde pican tanto los anticuerpos como la inmunidad celular. Esto me protege hasta que llega un momento que no me expongo y por lo tanto esta ventana de oportunidad permite al virus reexpresarse. Tanto la aparición de herpes zóster como la mayor cantidad, no sé cómo decirlo, de dolor agudo, como la posibilidad de complicaciones, entre ellas la neuralgia posherpética y otras, aumentan con la edad. Hago tratamiento cuando el paciente llega en las 48, 72 horas de la aparición de las vesículas para disminuir la replicación viral y todo lo que de ella depende. El tratamiento correcto es aciclovir 800 5 veces por día, o sea, cada 4 horas salteando el de las 4 de la mañana, 8, 12, 8, 12, 6, 16, 20, 20, 24. 24. Esa.
salteo el de las 4 de la mañana. O bien, más cómodo, el Valaciclovir, 1 gramo 3 veces por día cada 8 horas. La vacunación que estamos esperando es la única herramienta de prevención que tenemos, tanto para prevenir el herpes zóster como la neuralgia posherpética. Bien, una única preguntita y ya vamos redondeando, muy claro, Miri. A ver, muchas veces tenemos la cuestión en el consultorio entre lo agudo y lo crónico. Cuando un tiempo uno pasa, es decir, bueno, con analgésicos, eventualmente entre comillas comunes, pero cuando uno ya va pensando y van pasando las semanas y realmente entra, como en algunos pacientes pasa con el tema de la neuralgia posherpética, entonces la pregunta va, el tiempo. O sea, ¿cuándo uno tiene que esperar para decir, bueno, ahora sí tengo que empezar a pensar o en amitriptilina o en duloxetina o en alguna otra medicación que ya con analgésicos comunes y no tan comunes la cosa no anduvo? La realidad es que el tiempo para decir neuralgia posherpética, según distintos autores, es 2 meses o 3 meses después de la resolución de las costras. Pero en realidad, nosotros, cuando tenemos enfrente al paciente, lo que tenemos que ver es la clínica de ese dolor. Si nosotros, o sea, en general, cuando el paciente llega a la guardia del médico de cabecera, etcétera, el primero que hace el diagnóstico de herpes zóster le dan analgésicos comunes. Pero si el paciente, a pesar de los analgésicos comunes, persiste con dolor, le duele, le molesta, es un dolor realmente inhabilitante, ahí voy a acudir a, digamos, a la escalada de medicación para el dolor. Entonces voy a pensar en amitriptilina, voy a pensar en pregabalina o gabapentina, etc. Y incluso analgésicos opioides que se usan mucho para el agudo, con todos los cuidados que tenemos que tener en los adultos mayores, por supuesto. Hay un artículo muy interesante que salió en New England hace unos años atrás, cómo a la medida que va pasando el tiempo, es decir, los meses, cómo habitualmente el dolor va decreciendo. ¿Eh? El dolor va decreciendo y de alguna manera yo eso lo uso mucho con los pacientes en este sentido. O sea, están con mucho dolor, uno le da medicación, coincido con vos, quizás no dependiendo tanto del tiempo, sino de la intensidad del dolor, que uno va avanzando antes con medicamentos porque tenés que mejorarle el dolor, no te queda, Claro, no te queda otra, no te queda otra, pero sí ese aliciente que en el lapso del tiempo y de los meses que van pasando, el dolor va a ir disminuyendo. Y eso le da una cierta certidumbre al paciente que va a mejorar sí. de lo que tanto le aqueja, que es lo que más le duele cuando se le van las lesiones, y todo eso es el dolor. En el trabajo que nosotros hicimos de los 5 años de seguimiento, vimos que los pacientes con neuralgia posherpética, o sea, que entraban con el herpes zóster, ¿no? Y que seguían con la neuralgia posherpética, consultaron hasta 40 veces en el año por este cuadro. 40 veces en el año, o sea, es inaguantable. Entonces, realmente uno tiene que colaborar con lo que haya y con lo que pueda para mejorar esto que afecta tantísimo la calidad de vida de la gente, ¿no? Bueno, mil gracias, Miri, espectacular, muy linda la charla. Bueno, manden sus preguntas por el chat, puntuales, manden por el email, que de nuevo va a estar aquí en el Zócalo, manden sus datos para que nosotros les podamos enviar algunas preguntitas choice sencillas, así para luego de completar el ciclo del webinar ustedes puedan tener un certificado del mismo. Así que mil gracias, los esperamos en la nueva charla que va a salir el lunes que viene a las 19 horas. Seguimos con este tema del herpes zóster, la neuralgia, el tratamiento, la vacuna. Así que muchísimas gracias y los esperamos la semana próxima. Gracias, Miri, un beso enorme. Beso, Marce, besos a todos. Chao, Gracias. chao, chao.